Miércoles 28 de abril de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué bello evangelio tenemos hoy. Nuevamente el Señor haciendo una exhortación y comienza el evangelio diciendo que el Señor grita. Y yo creo que el grito del Señor tiene mucho que decirnos hoy, porque uno grita cuando se encuentra a alguien que no escucha bien. Y hoy asistimos a un mundo que no quiere escuchar a Dios, un mundo que ha cerrado sus oídos a la voz de Dios y Dios nos está gritando de maneras muy distintas. Vamos a reflexionar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿eres reflejo de Dios? Segundo, no seas criticón. Tercero, cuidar el qué y el cómo. Vamos con el primer punto. ¿Eres reflejo de Dios? Un espejo refleja lo que tiene al frente y nosotros reflejamos aquello de lo que nos rodeamos. Si en nuestra vida nosotros procuramos estar rodeados de cosas de Dios, entonces terminaremos reflejando a Dios. Si nos rodeamos de cosas del mundo, terminaremos reflejando al mundo. Si nos rodeamos de amor, terminaremos reflejando amor. Si nos rodeamos de odio, terminaremos reflejando odio. El Señor dice que quien lo ve a Él, no lo ve a Él, sino al Padre. Quien cree en Él, no cree en Él, sino en el Padre. Él dice que Él es la luz del Padre que vino a iluminar. Él dice que Él no habla, sino lo que el Padre le dice. En el Señor esto sucede de una manera del todo singular, porque el Señor tiene la misma naturaleza del Padre. En nosotros, en cambio, sucede de un modo distinto, porque nosotros reflejamos a Dios no por tener la misma naturaleza de Dios, sino por la participación de esa naturaleza que Dios nos hace a través del misterio de la gracia. Pero, indudablemente, nosotros debemos imitar a Jesús en lo que Él es respecto al Padre. Y entonces, si cuando alguien ve a Jesús ve al Padre, podemos decir que cuando alguien te ve a ti, ve a Jesús. Si cuando Jesús hablaba lo del Padre, entonces podemos decir, cuando tú hables, hablas lo de Jesús. Si cuando alguien cree en Jesús, cree en el Padre, podemos decir cuando alguien cree en ti, que termine creyendo en Jesús. Es decir, nosotros debemos reflejar a Cristo, que en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, incluso en las personas que de alguna forma creen en nosotros, o sea, quienes tienen confianza en nosotros, que la tengan precisamente porque somos personas de fiar, dado que estamos tan unidos a Cristo, que seguimos aquello que Cristo nos enseña con la máxima fidelidad posible. Y así, en todo lo que hagamos, terminaremos reflejando a Dios. Conocemos personas así. Nosotros conocemos personas que cuando hablan, cuando caminan, cuando miran, cuando conversas con ellas, son personas que te dejan llenas de Dios, son personas que te producen paz, son personas que sabes que tienen el Espíritu Santo. Pero también conocemos personas que cuando hablas con ellas te dejan intranquilo, te dejan con zozobra en el corazón, sus comentarios en ocasiones son perturbadores. En fin, ¿qué es lo que nosotros reflejamos? ¿Reflejamos a Dios o reflejamos al mundo? Segundo, no seas criticón. Y creo con toda firmeza que de las palabras de Jesús se puede deducir esta dura expresión, no seas criticón, que va dirigida a ti y va dirigida a mí. Hoy el Evangelio me está diciendo, Wilson, no seas criticón. Te está diciendo, hermana, hermano, no seas criticón. ¿Y qué significa ser criticón? Pues bien, esta es una palabra coloquial
que habla de las personas que lo reprueban todo, lo censuran todo, murmuran por todo, hasta por lo más pequeño. Y noten que el Señor Jesús tiene una finísima caridad y nos enseña a no ser criticones. Él dice que al que no oiga mis palabras, yo no lo juzgo, lo juzgarán mis palabras. Tan distinto a nuestra actitud. Quien no oye nuestras palabras es porque es muy malo, quien no oye nuestras palabras es porque está perdido, porque no sabe nada, en cambio yo sí sé. Somos tan livianos de lengua, nos expresamos con tanta precipitación de cualquier persona. Atentos, no estoy diciendo que no podamos ser críticos, lo que estoy diciendo es que no podemos ser criticones. La persona crítica es la persona que trata de juzgar la realidad con criterios objetivos. El criticón, en cambio, es el que juzga la realidad con criterios absolutamente subjetivos, con criterios torcidos, con criterios falaces, con criterios más bien movidos por sus sentimientos que por la objetividad de los hechos. Y debemos reconocer, tú y yo, en ocasiones, hemos sido criticones. Jesús, que podía criticar con toda claridad a todos los que no creían en Él, más bien dice, yo no los juzgo, los juzgarán mis palabras. Y atentos, con esto no está diciendo el Señor que esté mal juzgar hechos, que esté mal juzgar actos concretos. Es necesario juzgar actos concretos. Hay cosas buenas y hay cosas objetivamente malas. Lo que no podemos nosotros es juzgar intenciones, juzgar corazones. Y en cambio el criticón está suponiendo siempre en el otro mala intención. No seamos criticones. Tercero, cuidar el qué y el cómo. Hay una bella parte de este evangelio que la verdad yo nunca había reflexionado, pero en medio de la oración y la meditación previa a esa reflexión, creo que hizo un eco profundo en mi corazón. Y es el momento en el que el Señor dice, el Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. El qué y el cómo. El contenido y la forma. Nosotros muchas veces solo atendemos al contenido de las cosas. Nosotros muchas veces solo atendemos a lo que se debe decir, pero cuidamos muy poco el cómo decir las cosas. Atendemos al fondo, pero cuidamos muy poco las formas. Atendemos a la esencia, pero cuidamos muy poco los accidentes. Es decir, en muchas ocasiones nosotros nos sentimos muy sinceros al decir las cosas como las sentimos, sin cuidar que con ello podemos terminar hiriendo personas. Y yo creo que hay que hacer una diferencia importante entre lo que es sinceridad y lo que es franqueza. La sinceridad sería decir a las personas aquello que yo creo que es verdad, pero decir las cosas con caridad. La franqueza, en cambio, es decir a las personas lo que yo creo que es verdad, pero decirlo sin caridad, sin importarme el cómo lo voy a decir y sin importarme si hiere a las demás personas. Conozco mucha gente que dice, yo soy muy franco, y pareciera que se enorgullecen de esto. Y creo que hoy el Evangelio nos está hablando de la necesidad de cuidar las formas, de cuidar el cómo. Incluso en la evangelización, en muchas ocasiones no logramos llegar a algunas personas no porque el contenido de lo que vamos a decir no sea tremendamente atractivo. El Evangelio tiene fuerza por sí mismo, pero lo que sucede es que no cuidamos la forma de hacerlo, no cuidamos el cómo. A veces lo hacemos de manera tan brusca, a veces lo hacemos de manera tan tosca, que terminamos hiriendo a las personas. Jesús dice que el Padre le ha dicho lo que debe decir y cómo ha de hablar. Nosotros también pidámosle a Dios no solamente que nos muestre qué decir, sino que nos ayude a hacerlo adecuadamente, que nos muestre cómo hacerlo para tocar los corazones de las personas que nos escuchan. Recordemos entonces, primero, eres reflejo de Dios. Segundo, no seas criticón. Tercero, cuida el qué y el cómo. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de ser reflejo de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.